Y aquí tenemos otro ejemplo de la representación polar de un número complejo. Nada más que ahora supongamos que tenemos uno de las partes del número complejo con un número negativo. Lo primero que haríamos pues es hacer la representación gráfica de ese número complejo en el plano complejo. En cuanto a la forma polar pues de este número complejo con partes negativas, tenemos la parte real en el eje horizontal, la parte imaginaria en el vertical, y estaría a -2 en la parte real y 5 positivos en la parte imaginaria. Quiere decir que el punto ubicado para ese número complejo sería en ese lugar. Ya la magnitud o el valor absoluto del número complejo pues sería esa rayita, y esa sería la descomposición en la parte o el análisis de la parte imaginaria con el coeficiente de 5 unidades, que es b, de acuerdo a su representación binómica, y en el cateto adyacente el valor de a, que es -2. Y ahí tenemos que calcular primeramente la magnitud y el ángulo. Si analizamos el triángulo pues sería ese el que nosotros debemos de determinar. Entonces ahí lo primero que tenemos que hacer es calcular el valor absoluto del número complejo, que sería la raíz de la parte real al cuadrada más el coeficiente de la parte imaginaria al cuadrado, que es 5 al cuadrado. Sería 2 al cuadrado es 4 más 25 al cuadrado 25, sería raíz de 29 el resultado. Eso sería la magnitud del valor absoluto o el módulo del número complejo. Para calcular el ángulo en el que se encuentra, pues hay que utilizar la identidad trigonométrica tangente. Sería tangente de b sobre a o tangente de 5 entre -2. Despejamos y el ángulo θ sería la tangente inversa de 5 entre -2. Utilizamos la calculadora. Por ejemplo, en grados, la representación en grados sería el inverso tangente de 5 entre -2, y nos da un ángulo de -68.198. Ok, ese ángulo tiene un detalle, vamos a analizarlo. Si quisiéramos llegar a hacer la representación del número complejo con ese ángulo, pues pondríamos z1 es igual a la raíz de 29, que sería el módulo que multiplica el coseno del ángulo, menos 68.198 grados, más i por el seno de ese mismo ángulo. Para comprobar pues haríamos la multiplicación. Haremos la representación de coseno de ese ángulo, menos 68. Lo multiplicamos por raíz de 29 y nos debería dar -2, pero nos da 2 positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos utilizando el ángulo θ que está dentro del triángulo, pero ese está relacionado al triángulo y no al plano complejo. Entonces tenemos que encontrar un ángulo complementario que nos haga analizar desde ese ángulo 0 hasta el ángulo de θ, y lo podemos relacionar con 180 grados, que sería el valor conocido, ¿no? Desde la parte real, ¿no? Desde una parte positiva real a una parte negativa real. Entonces ese ángulo alfa lo podemos analizar como el 180 grados, quitándole ese ángulo θ. Entonces ahí ya consideraríamos ese ángulo alfa, que nos ayuda a medir la inclinación desde un ángulo 0 hasta ese ángulo alfa desconocido, el lugar del módulo del número complejo. Entonces hacemos la resta, serían 180 menos 68.198 y nos da un ángulo de 111.802. Ok, ya una vez obtenido ese ángulo alfa, pues ese ángulo alfa sí nos debería arrojar una magnitud correcta de nuestro número negativo en la parte real del número complejo. Multiplicaremos raíz de 29 por coseno de 111.802 más i seno de 111.802 y seno, perdón. Entonces para validar nada más multiplicamos el módulo o valor absoluto por el coseno del ángulo, nos debería dar la parte real. Vamos a hacerlo en la calculadora. Raíz de 29 por
coseno de 111.802 y nos da menos 2.00 por los decimales, ¿no? Pero ahí tenemos el valor, y para comprobarlo en la parte imaginaria que nos dé más 5, pues igual, raíz de 29 que multiplica al seno de 111.802 y nos da casi el 5, pero en signo positivo, ¿no? Y esa sería la representación polar.